7 especies extintas en el siglo XXI. Muchas especies que se encontraban en peligro de extinción han terminado por extinguirse en el último siglo, y los humanos tenemos gran parte de la culpa. ¿Te preocupa el tema? Descubre 7 mamíferos, aves y reptiles que acabaron por desaparecer oficialmente en los últimos 20 años por consecuencia de la actividad humana. A continuación, les presentamos 7 animales que han sido declarados oficialmente extintos en los últimos 20 años. Bucardo. El siglo comenzaba despidiendo a los bucardos, víctimas de la caza indiscriminada y de un plan de conservación tardío. La especie, que desde los años 70 se aferraba a su existencia con unos números bajísimos de ejemplares, se declaró oficialmente extinta con la entrada del nuevo siglo, en el año 2000. Durante los 90, los bucardos se aferraron al planeta con tan solo 2 ejemplares, y a pesar de declararse especie protegida, la caza ilegal no cesó hasta acabar con ella. Guacamayo de Espix. Originarios de Brasil, el guacamayo de Espix fue declarado extinto a finales del año 2000. A pesar de ser un animal que desde su descubrimiento en el siglo XIX solo fue visto en ocasiones específicas y discontinuas, es finalmente en la entrada del siglo cuando no se vuelve a tener un nuevo avistamiento. Esta especie de guacamayo fue víctima del tráfico de animales. De hecho, a finales de los años 80 se capturaron y vendieron los últimos ejemplares de los guacamayos de Espix como mascotas. Esta ave se hizo conocida gracias a la película animada del 2011, Río, en la que el protagonista era un guacamayo doméstico de esta especie, al cual llevaban a un centro brasileño para su reproducción, el camao. En 2004, se daba por extinguida una de las aves consideradas como las más comunes en las islas principales del archipiélago hawaiano, durante finales del siglo XIX y principios del XX. En este caso, los factores que empujaron directamente a su desaparición no son conocidas con exactitud, pero todo apunta al deterioro de su hábitat natural y la introducción de especies invasoras. Delfín Baiji. El delfín Baiji se considera el primer cetáceo en extinguirse por causas directamente relacionadas con la actividad humana. En el año 2006 se declaraba oficialmente extinta esta especie que únicamente habitaba en el río Yangtze de China. Las causas de su desaparición proceden de la invasión y actividad del ser humano. Desde la introducción de la industria en China, la población de delfín Baiji descendió drásticamente, pero la completa extinción de la especie se relaciona directamente con otras causas, entre ellas la sobrepesca y ciertos métodos que, a pesar de ser ilegales, se han venido practicando en el área habitada por los Baiji. La pesca por detonaciones o la pesca eléctrica, por ejemplo. Rinoceronte negro occidental. Considerado el 4º animal más grande de África, el rinoceronte negro fue declarado extinto en el año 2011. Víctima de la caza furtiva, el rinoceronte negro disminuyó en número hasta el punto de considerarse temporalmente extinto en el año 2006, cuando se avistó un último ejemplar salvaje. Las falsas creencias sobre las propiedades medicinales de su cuerno lo llevó al punto de mira de la caza furtiva. La incesante demanda desde Oriente Medio y Asia consiguió que las medidas tomadas no fueran suficientes para parar la caza ilegal de estos. Tortuga gigante de la isla Pinta. Esta especie de tortuga fue declarada oficialmente extinta en el año 2012. Con la muerte de su último ejemplar, el solitario George, en junio de dicho año, se extinguió la tortuga gigante. En un principio, el número de ejemplares pudo haber descendido drásticamente debido a un consumo desmesurado de su carne. La caza de estos animales era común dentro de las largas travesías donde la carne de estos animales era rica en proteínas y abundantes. Murciélago de la isla de Navidad. Esta especie de murciélago australiano fue declarada oficialmente extinta en el año 2017. A pesar de haber sido uno de los animales más comunes de la isla de Navidad en los años 80, su número descendió drásticamente hacia
hasta contabilizarse solamente 20 ejemplares en el año 2009. Sin unas medidas de prevención adecuadas, a mediados de dicho año se contempló la existencia de un único ejemplar de la especie. A pesar de que se perdiera el rastro de ese ejemplar, tuvieron que pasar 8 años para que se considerase oficial su extinción. Y tú cuéntanos, si tuvieras el poder de traer alguno de estos animales a la vida, ¿cuál sería y por qué?